Banderilla. Banderilla es una población que se encuentra a poca distancia de la capital, en paso a esta por el entonces Camino Real. Cuenta la leyenda que su nombre se debe a que en antaño los asaltantes colocaban una banderilla en lo alto del Cerro de la Martinica para comunicarse con sus cómplices y asaltar los carruajes de mercancías. Otros cuentan que en realidad eran avisos de las autoridades para señalar cuando el camino estaba libre y seguro. Hoy día Banderilla es famosa por su gastronomía y su feria, celebrando a San José, su santo patrono. Amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes con mucha emoción hablar del municipio de Banderilla. Y para ello, en su programa Memorias de Veracruz, hemos invitado nada menos que a la cronista oficial de Banderilla desde hace muchos años, la maestra Irma Yolanda Hernández Jiménez, para todos conocido como Yola, a quien doy la más cordial bienvenida. Muy Yola, amable, muchísimas gracias, es un Al honor contrario, gracias a que usted. esté con nosotros. Muy verdad. amable. Sí. Y sobre todo para hablar de la tierra, para hablar de los rincones maravillosos que tiene lugar. Veracruz y que tiene Banderilla, ¿no? Sí, conectado con la capital del estado, siempre vinculado en el camino nacional que nos llevaba de Veracruz a la Ciudad de México. Y bueno, en ese escenario Banderilla ha estado inserto en la historia local. Y aquí tenemos una fotografía muy bella, Yola. Sí. ¿Qué vemos? Nos quisiera Aquí platicar. vemos a los zapatistas. Eso es más o menos por 1910. Ah, perfecto. Porque en Banderilla estuvo también la revolución con zapatistas y carrancistas. Sí, y esta es una de las que van a ellos a caballo. Y además, es una de las calles. El que sea camino nacional, pues obligaba al paso de las tropas de diversos grupos y diversos contingentes, ¿verdad? Sí, era muy importante. Qué bonita imagen, Yola. Y bueno, en ese tesitura, amigos, no hay que olvidar que cuando estamos hablando de revolución, hablamos de momentos de cambios trascendentes en la forma de vida, en la forma de vivir y de hacer política, ¿verdad? Y justamente la revolución nos dio otro escenario en el que mujeres como varones dieron esfuerzo, incluso la vida. Así es, y es una fotografía donde lucen pues las cabalgaduras y sobre todo los sombreros, me gustó mucho. Pero hablar de Banderilla también es hablar de progreso, desarrollo y crecimiento. Así es. Y ahí estamos viendo una imagen de una empresa, ¿verdad? Sí, la empresa de La Calera fue una empresa pero muy importante. Esa empresa fue hecha por españoles, por los señores Salmones, pero lo que había de bonito en esa gente era querer a sus trabajadores. Trabajaban a nivel nacional. El tren llevaba cal de Banderilla a diferentes partes de la República y duró muchos años, había trabajo día y noche. Justamente al pie de la empresa pasaban las vías del interoceánico. Exactamente. ¿No? Y bueno, hasta la fecha, ¿no? Junto hasta la fecha pasa por ahí. Hasta la fecha, hoy veo que la antigua calera, que le dio fama y mucho empleo a muchas personas, hoy es un centro deportivo en Banderilla, ¿verdad? Ah, sí, también tiene y un teatro que hicieron hace poco. Oh, magnífico, ¿no? Sí, pues es muy bien. Un gran recuerdo, pero aquí hay algo muy nostálgico, Yola, ¿no? Sí. Y esa foto es la casa donde nací, que antes era Camino Nacional, esquina con Camino Jilotepec. Por ahí llegaba cada 15 de agosto el señor arzobispo, y todos a caballo, con música, para llegar a Jilotepec a hacer la misa. Ah, magnífico. Entonces todo ese camino era de campesinos, llevando carbón, frutas, verduras, unos cantando, los cascos de los caballos día y noche, y era otra Banderilla muy diferente. Bueno, las cosas cambian y van en modernidad, pero para el público joven que nos ve, yo sí quiero compartirles, reforzando lo que yo la cita, que pasar por Banderilla era pasar por la carretera nacional. Exactamente. Es decir, no teníamos este libramiento que ahora le da un rodeo, sino pasaba uno por Banderilla, tanto fueras a Perote y regresaras, había que pasar por Banderilla. Y bueno, yo creo que eso también le dio a Banderilla una posibilidad también de desarrollo económico. Exactamente. ¿No? Sí, ahí por ejemplo mi abuelita tenía una fonda, le decían la fonda, y conocimos a muchas personas importantes en ese lugar. Ya después sigue otro restaurante que era de mis tías, y también conocimos a mucha gente muy importante. Era una parada obligatoria, ¿verdad? Pasar a desayunar o almorzar. Entonces la comida era estilo español,
Pues sí, desde luego. Sí, entonces la carne ahumada, el lomo ahumado, por la noche reposado en vino Jerez, hacerlo al otro lado, riquísimo. No, Entonces se va riquísimo. perdiendo eso, ¿no? Pero Banderilla está presente, vean nada más esta fotografía, Yola. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos le trae a usted No, pues esta imagen? fotografía es parte del centro, a donde nosotros pusimos una casa de cultura hace 40 años. Porque, como les decía a mis hijos, nosotros como mexicanos tenemos que hacer algo por nuestro pueblo sin esperar nada, sino tener la satisfacción de servir a nuestros niños, a nuestra gente, a las amas de casa, porque Banderilla fue de personas muy cultas. En todas las casas había grandes bibliotecas, como en la casa de ustedes, tenemos datos muy importantes de la historia de México, que más tarde compartiré con usted otras cosas importantes de la ciudad de Jalapa. No, muy bien, Sí. Yola. Además había un jardín muy famoso, El Jardín Lecuona, ¿no? el Que Jardín ya Lecuona. a principios del Sí. siglo XX Ándele era una usted. visita obligada, Sí, ¿no? sí. También ahí vendían orquídeas Sí. y todo eso lo bajaban del Cerro de la Martinica, Ajá, porque que es- había muchas orquídeas. Entonces venían de varias partes, tanto de la República como del extranjero, y compraban ahí las orquídeas. Las orquídeas, ¿no? Sí. Sí, era un paso obligado y sobre todo, bueno, visitar el lugar, el Jardín Lecuona, era una maravilla. Pero también Banderilla evolucionó el transporte público, había que comunicar a los pueblos, ¿no? Así es. Y aquí tenemos una escena muy bonita Sí. de los primeros camiones, ¿no? Así es, sí, sí. Ahí está de los camiones que pues hacían mucho ruido, les daban crán para poder arrancarse, pero las personas todavía eran muy amables porque no había paradas, sino que las personas le decían bajan y los bajaban en su casa, ¿no? Perfecto. Y ahora en la parada porque no hay otra. Y ahí hay personas conocidas del pueblo de Banderilla. Ese era el camión número 4 y se llamaba el Vesubio, ¿sí? Y pues eran muy bonitos esos carros. Yo recuerdo que uno de los empresarios que inició esto de transporte fue el señor don Pablo Cano, Don Pablo Cano y Efectivamente. y otro señor, que iniciaron allá en los años 20, ¿no? Finales de sí, los como 20. por los años 20. Este tipo de transporte, en que incluso en Jalapa se hacía también a través de las carrocerías de autos Hudson, se les quitaba lo que es la carrocería Sí. y les construían estas casetas para habilitarlos y volver los transportes públicos, ¿no? mira, ve. Y entonces, bueno, yo creo que es rendirle un homenaje a aquellos hombres intrépidos Exactamente. que trataron de generar la comunicación Sí, sí. en los diversos pueblos, Sí. incluso para llegar hasta Perote, en donde era muy difícil el sí. acceso, Sí. con el señor don Heriberto Castilla, que seguramente transitaron por esta calle tan hermosa. ¿Cómo se llama ahora esta calle principal, Yola? Bueno, pues ahora hay, por ejemplo, Guerrero, Morelos, tiene toda la calle principal el Está nombre de dividida. nuestros héroes. Ah, muy Sí, bien. y antes bueno, era nada más Camino Nacional. Camino Nacional. En todas esas partes pasaron gente muy importante. Desde los virreyes, ¿no? Desde los virreyes, sí, muy Sin importante. duda alguna. Sí. Cierto, Había cierto. muchos portales que tiraron hace algunos años. Esos portales le daban un singular sí, vista, así es. ¿verdad? Porque pasaba uno de los autobuses Así es. y se veían las casas Sí. con sus Y, portales. muy y de bellos. este lado está donde tenemos la Casa de Cultura que nosotros pusimos y la gente era muy culta. Por ejemplo, cuando se funda el pueblo, en el acta de fundación dice al último que existen 100 familias españolas de muy buenas costumbres. Y hasta la fecha, por eso nosotros pusimos una Casa de Cultura. ¿Cuándo se fundó Banderilla, Yola? En 1765 Hay un acta. hay un acta que nosotros tenemos Perfecto. por el Marqués de Cruillas y Juan Martínez de Soria. Ah. Y también ahí dice que hay 100 familias españolas de muy buenas costumbres. No, hombre, qué bonito. Entonces tenemos nosotros que compartiré con ustedes Y sobre todo con el público que nos en ve, castellano ¿no? antiguo. No, no, ¿sí? magnífico. Y libros muy antiguos, ¿no? Que nosotros por eso a los niños, a los jóvenes, les decimos, cuando vayan a comer, guarden su celular, porque ante ustedes están sus padres, que ellos por ley de la vida se van antes, pero ellos les van a contar historias muy bonitas de cómo fue el pueblo donde nacieron. Veo ahí una toma de agua, un paso de agua. Así es, ¿Qué era venía. esto, Yola? Había mucha agua. Siempre pasaban agua por esos
lugares que venían del Cerro de la Martinica. Los escurrimientos de todos los escurrimientos de agua. No, sí. Sí, los campesinos, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? Y ahí se ve justamente el empedrado. El empedrado, sí. Las calzadas que han desaparecido, sí. Porque además eran de piedra azul, ¿verdad? Bien acomodada. Sí, la acomodaban muy bien. Muy bien acomodadas y sobre todo sus cauces de agua. Y yo recuerdo haber pasado por Banderilla en mi niñez y ver a los lados de la carretera nacional que iban cauces de agua, ¿no? Usted. Efectivamente. Sí, esos bajan del Cerro de la Martinica. Todos esos cauces de agua y de ahí se tomaba. Sí. Pero bueno, hablar también de Banderilla nos rememora a tiempos muy remotos en el que el proceso de la arquitectura tradicional se fue dando. Y aquí hay una escena muy bonita. Creo que es una fotografía de muchos años. Sí, a muchos años. Hasta el fondo se ve el Palacio Municipal. Pero hay empedrado también. Y las casas de esta casa que se ve es de los señores Castañeda, que también eran gente muy culta. Y bueno, hablar de Banderilla es hablar también y traer a la memoria personajes de la vida cultural de Veracruz como Jorge Saldaña. Sí. Efectivamente, sí. Jorge nació en Banderilla. Sí, sí, así es. Cuando en Banderilla se usaba, por ejemplo, que cuando alguien venía de visita, o como Jorge que llegaba ahí, me decía, Yola, ven a hacerme de comer. O sea, como que llegaban y nosotros, la gente del pueblo, ayudar a la persona para que fuera a comer. Muy bien. Jorge hablaba como nosotros, sí, con sencillez. Sí. Todavía son de las personas que y Lolita, el vocabulario su mamá, natural. Digo, y Lolita, su mamá, que yo recuerdo muy bien. Sí, cómo no. Lolita, ¿no? Sí. No, pues es parte de este escenario. Y fíjese qué interesante que en el caso de Jorge, que viajó por el mundo, fue un hombre universal, siempre se sintió muy orgulloso de haber nacido en Banderilla, ¿verdad? Sí, por algún dato. Aquí estamos viendo un edificio de estos portales tan bonitos, ¿no? Sí, esa es la hacienda que está cerca de Cedeño. Muy bien. Al otro lado del río Cedeño. Y por esa hacienda llegaban, pues, toda la gente a caballo, en carretas, se quedaban ahí, pasa por ahí Juárez, Mota y Escobar, muchos se quedan ahí, descansan, es como un mesón, pero grande. Ahora le dicen, no me acuerdo cómo le dice, pero ya no existe esta arquitectura. Esa arquitectura. Pero bueno, yo ahí veo que justamente muy cerca de este edificio tenemos un puente de piedra, ¿verdad? Un puente novohispano, colonial, que se conserva todavía en el antiguo Camino Real. Exactamente. Digamos, ¿no? En la parte donde pasa el agua del río Cedeño, en la parte de atrás está ese puente. Tenía unas partes así como unos hoyos, que cuando crecía el agua pasaba por ahí. Pero encima le pusieron carretera. Y son cosas que nosotros tenemos que irles a decir, oye, hay que avisar a INA, vamos a pedir permiso, que no se pierda, porque fueron construcciones bien hechas. Sin duda alguna, sí. Yo invito al público, amigos, dense una vuelta por Banderilla, camínenlo y dense la oportunidad de conocer el antiguo puente en el antiguo Camino Real. Ahí está funcionando, seguramente con casi 400 años o más, sigue dando un servicio útil. Sí, y ahí donde tal vez en algún momento, antes de que se hiciera el libramiento, el transporte público. Sí, ese ya es como por los años 45. ¿Y quiénes están ahí, Yola? Ahí está un doctor, el doctor Fornaguera y un tío. Muy bien, el doctor Fornaguera, también todo un personaje. Fue algo especial, ¿no? En la vida cultural, y de Jalapa también, un hombre que participó en la vida cultural y política. Muy bien. Sí, es cierto, pero bueno, todos estos camiones que representan una época en el desarrollo del transporte hasta lo que hoy día tenemos. Exactamente. ¿no? Pero yo sigo insistiendo que atrás de esto hay un gran esfuerzo de muchas personas que tuvieron la visión de comunicar a Jilotepea, a Naulinco, y bueno, desde luego llegar a Misantla, que era verdaderamente difícil, porque lo sabemos, amigos, todavía en los años 30, bajar de Naulinco a Jalapa se hacía a lomo de bestia. Había que bajar con mucho esfuerzo y venir en lo que llamamos hoy el antiguo camino Naulinco, venir caminando por todos los lugares. Pero Banderilla siempre nos ha recibido con una gastronomía deliciosa, con un carácter amable de las personas, y yo me siento muy honrado que haya usted estado en el programa. La verdad es una gran distinción y se lo agradezco mucho. No, al contrario, a nosotros, a ustedes les agradecemos
Hay una casa que es la casa del general, fue la casa del general Santana, frente a la iglesia. En esa casa la tiraron en 1952. Ahí un tío mío puso una tienda que se llamaba La Fama. Pero imagínense lo que ocurrió. Cuando nosotros estamos con los abuelitos, las abuelitas, nos platican qué pasó hace muchos años. Mi abuelito nace en 1884, mi abuelita en 1882, mi papá en 1914. Y escucho las historias. Era yo chica. Bueno, pues, ¿qué cree usted que pasa? Dice mi papá, en esa casa del general vivió la familia Godo. Pasan como 70 años, llegan de Estados Unidos, la señorita Olivia me manda unas personas y una biografía de Peter Elias Bin, que fue un soldado de Morelos. Muy bien. Entonces, cuando fusilan a Morelos en Ecatepec, vienen a vivir a la ciudad de Jalapa los señores, la familia Godo. Bien. Y entonces están viviendo ahí, ¿no? Pero llegan de Estados Unidos a buscarlo, se esconde el señor, ellos se vienen a vivir a Jalapa, están viviendo aquí. Pero al final de la biografía dice que el señor muere, cierra los ojos a este mundo en su hacienda de Banderilla. Y la hacienda de Banderilla era la casa del general Santana. Perfecto, Yola. Sí. Pues agradecidos, amigos míos, de estas historias y más. Hay que visitar a Yola allá en Banderilla, en la Casa de la Cultura. Y gracias, Yola. Al contrario, y nos vemos gracias a en una próxima entrega. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias.